Bueno, básicamente el tema para hoy es el uso de la inteligencia artificial, sobre todo aplicado a la neurorehabilitación, que no, digamos, el concepto de inteligencia artificial no es nuevo yo creo que para ninguno de nosotros en este momento, porque todos los días escuchamos hablar de inteligencia artificial en diferentes lugares, en las noticias, en la calle, en la universidad, en clases, en el trabajo, en diferentes partes. Y justamente quise empezar, este fue un cambio de última hora que hice hace media hora, porque esta mañana cuando llegué a trabajar, abrí mi correo como todos los días para mirar pues las cosas que tenía que hacer. Y en el equipo en el que yo trabajo somos cuatro psicólogos, cuatro neuropsicólogos, y uno de ellos, el más experimentado, que tiene más de 40 años de experiencia, él le gusta mucho compartir diferentes cosas que ve a veces el día a día relacionadas con lo que hacemos, y nos compartió esta noticia que la quiero compartir con ustedes, que salió esta mañana en el famoso diario de la BBC, sobre la historia de una persona con este diagnóstico que es de la enfermedad de mononeurona, que perdió la voz cuando tenía 34 años. Y así como se ve en el titular, 8 segundos le permitieron a ella prácticamente recuperar su voz, pero cuando leemos la historia, resulta que, como les dije, esta persona fue diagnosticada con esta enfermedad a los 34 años y a consecuencia de la enfermedad perdió la voz. Desde hace muchos años ella viene utilizando este dispositivo que se puede ver aquí en esta parte, en el cual ella también perdió la movilidad en sus manos, entonces ella no puede realmente utilizar el teclado para escribir, sino que lo hace a través de un sistema que viene utilizando desde más o menos el 2005, en el cual la pantalla lo que hace es leer el movimiento de los ojos de ella, y a través del movimiento ella escribe en esa pantalla, y luego, digamos, la tablet, la pantalla tiene un altavoz que pues lo que hace es simplemente reproducir lo que ella escribió, y a través de este mecanismo es que ella viene comunicándose desde hace muchos años. Pero lo novedoso y lo que me llamó la atención y lo que quería compartir con todos acá de la noticia es que eh, a través de la inteligencia artificial se logró, con una grabación en VHS que tenía ella guardada de hace muchísimos años, extrajeron 8 segundos de esa grabación donde ella estaba hablando, y a través de la inteligencia artificial lograron que cuando este dispositivo reproduzca lo que ella ha escrito, no sea la típica voz robótica que uno escucha, sino que sea su voz. Entonces, bueno, en esta parte de aquí arriba es simplemente la reacción de la familia y de ella misma, porque pues ellos quedaron completamente asombrados. Y escuchar otra vez la voz de la mamá es algo impresionante. Eh, Y este es uno de los comentarios que me parece más importante, porque la familia reporta y dice que sienten que otra vez es su mamá de nuevo. Escuchar la voz de su mamá es algo muy impactante. Entonces, este es el tipo de cosas, digamos, que cuando hablamos de inteligencia artificial relacionada con neurorehabilitación, este es el tipo de cosas que queremos ver y el uso que se le está dando. Entonces, digamos que en el tiempo que tenemos para hoy, pues tengo tres objetivos muy sencillos, que son explorar el papel de la inteligencia artificial en la rehabilitación neurológica, analizar un poco la evidencia científica que hay al respecto. Ese es un tema muy amplio y traté al máximo de, digamos, de traer lo más importante, porque pues hay mucha información. Y el tercer objetivo es identificar un poco las oportunidades clínicas y algunos desafíos que hay con el uso justamente de la inteligencia artificial en rehabilitación. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué hablamos de neurorehabilitación? Y muy probablemente para los que nos movemos en el campo o estamos estudiando psicología, pues tenemos un poco presente que los trastornos neurológicos eh, es una categoría muy amplia. Ahí están los accidentes cerebrovasculares, traumatismos de cráneo, lesiones en la médula espinal, enfermedades de Parkinson y otro tipo de diagnósticos que
las consecuencias afectan significativamente la salud global de la persona, porque ahí está incluida la salud física y la salud mental. Y esto hace que el diagnóstico y la rehabilitación a largo plazo sea algo fundamental y que en el casi que 100% de los casos se necesita. Muchos de estos diagnósticos son crónicos y son progresivos, por lo tanto el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado resultan en cargas abrumadoras tanto para los pacientes, tanto para las familias, tanto para los servicios de salud y para todas las personas que están ahí alrededor. También tenemos estadísticas que nos muestran que los trastornos neurológicos son una de las principales causas de discapacidad y de muerte a nivel mundial. E incluso la Organización Mundial de la Salud, esto fue muy interesante porque esto lo estimaron en el 2021, o sea, estamos hablando de hace 4 años. Hace 4 años se estimaba que alrededor del mundo habían 3.000 millones de personas con algún tipo de diagnóstico o de trastorno neurológico, 1 de cada 3. Si eso fue hace 4 años, no sé ahora en este momento cómo sean las estadísticas, pero lo que hemos visto es que van en aumento. Y por lo tanto, pues se necesita un manejo agudo. Nuevamente esto afecta tanto a los pacientes como a las familias, como a los servicios de salud, porque económicamente el costo de el cuidado y el tratamiento de los trastornos neurológicos es altísimo y estamos hablando de miles de millones a nivel mundial. También es muy importante y es uno de los objetivos principales de los equipos de neurorehabilitación y es reducir la discapacidad y mejorar la calidad de vida. Y justamente se ha probado que la neurorehabilitación es uno de los principales determinantes para alcanzar esa recuperación óptima. Entonces, ya entrando un poquito más en detalle sobre qué es la neurorehabilitación, es básicamente un proceso médico y terapéutico en el que están también involucradas muchas personas y el objetivo es restaurar las funciones neurológicas tras un daño cerebral con el objetivo también de maximizar la calidad de vida y la independencia. Entonces, como previamente les comenté que los trastornos neurológicos afectan la salud global y eso incluye tanto la salud física como la salud mental, pues digamos que hay diferentes áreas que se pueden ver afectadas, como la cognición, el lenguaje, la movilidad, el comportamiento, la participación social, la personalidad. Y ahí en adelante podemos empezar a nombrar una cantidad de cosas que de alguna u otra forma se podrían ver afectadas. Y esto simplemente lo que hace es mostrarnos que se necesita un modelo biopsicosocial en neurorehabilitación, en el cual se abarquen aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la recuperación. Entonces, yo aquí voy a hacer una pequeña pausa porque tengo un video, bueno, es un video que está en YouTube realmente, que muestra un poco cómo es el trabajo que hacemos en el hospital donde tengo la fortuna de estar. Y lo bonito y lo chévere de este video es que las personas que aparecen ahí son justamente el equipo de personas con el que yo trabajo todos los días. Entonces, no sé si en este momento ustedes pueden ver mi pantalla. Por favor, si alguien me puede confirmar. Sí, estamos viendo la pantalla. Pero ¿están viendo YouTube? No, estamos viendo el Meet, el Teams. Ok. Ahora sí. Ahí ya. Sí, ya. Ok. Voy a darle play. Si lo puedes poner en grande, Dani. Ok. Creo que esto se Quedó quieto. congeló. Sí. Ok. Aquí en el computador me está funcionando, pero veo que no está reproduciendo
en en la pantalla. Entonces, Yo no veo nada. sí, ok. No, bueno. Lo que voy a hacer es voy a omitir los videos porque trabando un poco y voy a volver y continuar Sí, con la Daniel, y si me comparte el link y yo lo comparto desde acá de pronto. Ok, lo voy a ¿Intentamos? poner sí, lo voy a poner en el chat. Justamente esto era lo que temía, pero bueno, hace parte del... Es normal. Sí. A ver, el chat está acá. Sí, creo que hasta ahora se está reproduciendo el video, sí. Voy a compartirlo desde acá. A ver. Unit Sí, lo specifically logramos. designed for neurological rehabilitation. Sí, lo logramos. Pero creo que yo debo dejar de compartir pantalla, ¿cierto? No sé, de pronto sí. Sí. Listo. Ahí me ven. Lo voy a poner, ¿sí? Sí, sí. Gracias, Gustavo. Pero no tiene sonido. No se escucha.
No sé si escucharon. Creo que no se No, pero escuchó, ahí tenía subtítulos. sí, sí, sí. Ok. Voy nuevamente a compartir mi pantalla y continuamos. Entonces, básicamente, el video lo que yo quería compartir con ustedes es el trabajo en equipo, los diferentes profesionales que trabajan con la persona y como el objetivo no es que cada profesional tenga un objetivo separado de los demás, sino que el objetivo es uno en común y es que la persona pueda disfrutar de la vida aún después de haber tenido una lesión cerebral. En el caso de la señora que vimos en el video fue un accidente cerebrovascular, pero pues en el hospital tenemos pacientes con una gran variedad de diagnósticos y el objetivo muchas veces es ese, es volver nuevamente a ser la persona que yo era antes. Y ahí es donde es muy importante, por ejemplo, el concepto de rehabilitación. Como yo soy psicólogo y mi rol en el hospital es hacer parte obviamente del equipo de rehabilitación, yo trabajo desde lo que es la rehabilitación neuropsicológica. Entonces, la rehabilitación neuropsicológica, digamos que comparte prácticamente el mismo objetivo de la rehabilitación general, porque lo que buscamos es que las personas con dificultades cognitivas, emocionales, conductuales, producto de una lesión cerebral, alcance su máximo potencial en lo psicológico, en lo social, en lo profesional, en el funcionamiento cotidiano, en las actividades de la vida diaria, en el ocio, etc. Y aquí quiero hacer una diferencia entre el concepto de rehabilitación neuropsicológica de otros conceptos que a veces escuchamos por ahí que suenan un poco similar, pero realmente son distintos, que son la estimulación cognitiva y el entrenamiento cognitivo. Primero les voy a hablar de la rehabilitación y luego les voy a explicar un poco la diferencia con esos conceptos. Entonces, digamos que esos son los 6 elementos principales de la rehabilitación. El entorno terapéutico es importantísimo, no solo el entorno físico y social, sino también el tener acceso a diferentes profesionales y que todos estos profesionales trabajen en equipo con objetivos en común. El entendimiento compartido, esto es fundamental también, porque lo que nosotros hacemos en las primeras semanas después de que tenemos una admisión es un proceso de evaluación. Cada profesional hace una evaluación desde su área, desde su experiencia, desde su conocimiento, y lo que hacemos después es poner toda la información que nosotros hemos recogido en esas sesiones de evaluación y hacemos una formulación clínica en la cual ponemos a la persona en el centro y a través de lo que hemos encontrado en esa evaluación empezamos a reconstruir un poco quién es esta persona y tenemos en cuenta elementos de su vida social, su vida personal, sus gustos, su presentación cognitiva en este momento, cuáles son sus dificultades a nivel de movilidad, qué tanto esto está afectando su independencia. Y con eso lo que hacemos es tener un panorama muy amplio y a veces muy detallado de quién es esta persona y empezar a entender muy bien por qué a veces es importante ciertas cosas para esta persona y por qué otras cosas de pronto que uno podría pensar que son importantes no lo son. También las actividades que hacemos, que son significativas, funcionales y orientadas a objetivos, se desprende mucho de la formulación clínica. Luego de tener toda esta información, nos sentamos con los pacientes y con los familiares y tenemos una discusión sobre, bueno, ustedes, ¿qué es lo que quieren lograr con esta admisión acá en el hospital? ¿Qué es lo más importante para esta persona? Y muchas veces nos encontramos con que las personas, ellos piensan es en muchas veces lo que hacían antes y por la lesión no lo pueden hacer ahora y quieren volver a hacer eso. A veces también eso que las prioridades cambian, pero lo que hacemos es siempre
poner los objetivos de la persona en el centro y todo lo que hacemos de ahí en adelante, todas las actividades, todas las terapias, las sesiones que tenemos con los pacientes buscan que la persona se vaya acercando poco a poco a esos objetivos. Muchas veces los objetivos son muy grandes y son un poco difíciles de alcanzar en una semana. Entonces lo que hacemos es, digamos, dividir ese objetivo en objetivos más pequeños y periódicamente, generalmente cada 2 semanas, nos estamos reuniendo con cada paciente y evaluamos. Hace 2 semanas nos reunimos, establecimos estos objetivos. ¿Qué ha pasado? ¿Ya los cumplió? ¿No los ha cumplido? ¿Qué nos hace falta? Y en esas 2 semanas trabajamos para seguir cumpliendo los objetivos y nos vamos poniendo nuevos objetivos con el objetivo casi siempre, por no decir que siempre, es la salida del hospital y volver a la vida que tenían antes. Eso pues nos pone, digamos, en un panorama de que la persona aprende estrategias compensatorias, nuevas habilidades, hay intervenciones psicológicas que no solamente están orientadas al paciente, sino también a la familia, porque hay muchas consecuencias emocionales, hay un periodo y un proceso de adaptación que a veces no es sencillo para las personas, a veces no es sencillo también para las familias, entonces tenemos este componente de las intervenciones psicológicas y hoy en día hay una cantidad de diferentes intervenciones que se están empezando a utilizar con esta población que vienen un poco de la psicología clínica tradicional, como por ejemplo la terapia de aceptación y compromiso, la terapia dialéctico-conductual. Todo esto se está tratando de adaptar y de hecho en el hospital tenemos en este momento un proyecto, estamos haciendo un grupo de soporte emocional basado en muchos elementos de la terapia de aceptación y compromiso y nos ha funcionado bastante bien. Y por supuesto trabajar con las familias y con los cuidadores es indispensable. Ahora, cuando hablamos de estimulación cognitiva, tenemos un objetivo distinto porque el objetivo de la estimulación cognitiva es involucrar a las personas en una serie de actividades y debates destinados a mejorar el funcionamiento general en lo cognitivo y en lo social. Es un poco distinto porque aquí no estamos buscando que la persona, digamos, vuelva o vuelva a tener ese mismo nivel de funcionamiento que tenía antes. La estimulación cognitiva se puede hacer en sesiones grupales, aunque es normal que se haga más en grupo, hay diferentes protocolos. Y esto también es muy interesante porque mientras la rehabilitación es esencialmente realizada en entornos clínicos, la estimulación cognitiva se puede hacer en otros lugares, los cuidadores también lo puedan proporcionar y la persona incluso lo puede hacer en casa. Y combina diferentes técnicas como la orientación a la realidad, terapia de reminiscencia, estimulación multisensorial y otros tipos de aprendizaje. Y por último está el entrenamiento cognitivo, que es una práctica en la cual la persona, digamos que se enfrenta a un grupo de tareas que ya están diseñadas y que están diseñadas de manera, digamos, intencional para parecer funciones cognitivas específicas. Entonces, este entrenamiento se puede hacer en una función específica o puede incluir múltiples dominios cognitivos de manera simultánea. También se puede hacer en sesiones individuales o en grupo. Y también se puede personalizar de alguna manera cuando se hace en sesiones individuales. Ahora, ya entrando un poco más en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, pues, cuáles son los aportes, cuáles son los beneficios, qué es lo novedoso que hay detrás de la inteligencia artificial. Primero empezar diciendo que la inteligencia artificial es una capacidad de una máquina o de un programa computarizado que imita el comportamiento humano inteligente. Y esto es importante aclararlo porque más adelante creo que hay una charla sobre otros temas relacionados con si la inteligencia artificial
va a reemplazar en algún momento las tareas que hacemos los humanos, si la inteligencia artificial tiene vida propia o de alguna manera tiene alguna capacidad de actuar por sus propios medios. Pero hasta el momento lo que sabemos es que la inteligencia artificial lo que hace es imitar el comportamiento humano y de alguna forma somos nosotros quienes la entrenamos para hacer determinadas tareas. La inteligencia artificial también es un término muy amplio que incluye diferentes tipos de tecnologías y esto permite a las máquinas percibir, comprender, actuar y aprender como complemento de las actividades humanas, o también se le pueden dar lo que se llaman algoritmos para que con base a la información que nosotros le presentamos a esta tecnología pueda aprender o pueda hacer cosas por sí sola, pero siempre bajo, digámoslo así, la supervisión o el entrenamiento de los seres humanos. Y una de las, digamos, tecnologías que más aparecen en la literatura en este momento y que se están usando en rehabilitación es lo que se llama el Machine Learning, en la cual se utilizan algoritmos para recoger o para interpretar datos antes de hacer predicciones o tomar decisiones basadas en ellos. Y esto se está utilizando de muchísimas maneras, justamente para hacer muchos procesos más efectivos y más rápidos. Estos son algunos de los usos de la inteligencia artificial en diferentes áreas de la rehabilitación. Tenemos que la inteligencia artificial se está utilizando mucho para apoyar el diagnóstico. La profesora Ana María va a dictar una charla solamente dedicada a lo que tiene que ver con la evaluación y el diagnóstico de las demencias. Pero eso también es importante aclarar que no solamente se está utilizando en rehabilitación, sino también se utiliza, por ejemplo, para interpretar resultados de tomografías o de diferentes exámenes, y eso ayuda e incrementa la precisión de muchos diagnósticos. La inteligencia artificial también se está utilizando en rehabilitación para lograr que los programas de rehabilitación sean mucho más personalizados. A través de la realidad virtual se pueden crear espacios de rehabilitación inmersivos y seguros para los pacientes y controlados que de otra manera en la vida real, como todo funciona de manera desordenada y es muy difícil controlar a veces lo que sucede afuera, esto resulta muy útil. También la inteligencia artificial se está utilizando mucho para ajustar en tiempo real y adaptar diferentes intervenciones. También se está utilizando para crear exoesqueletos, como más o menos también queríamos saber eso en el video, porque hay muchas tecnologías que permiten tomar muchos datos de, digamos, el movimiento de las personas y con base en eso tomar decisiones sobre y predecir también un poco, digamos, la trayectoria de la recuperación. Justamente toda la inteligencia artificial puede analizar muchos datos, hacer predicciones de manera precisa, incorporar una cantidad de datos que de otra manera para los seres humanos es muy difícil o tardaría muchísimo tiempo. Y finalmente para adaptar todas las terapias y hacerlo lo más personalizado posible. En cuanto a la evidencia que tenemos en este momento, quiero compartir con ustedes algunos artículos que encontré. Esto es una revisión sistemática sobre el uso de la inteligencia artificial en rehabilitación cognitiva. Estos fueron los criterios que utilizaron para incluir los estudios. Y básicamente los resultados identificaron 212 artículos, esto se redujo a 55, y ellos identificaron estos temas. Estos primeros que aparecen aquí están más relacionados con la parte de la evaluación, y como el objetivo de hoy es hablar un poco más de rehabilitación, me voy a centrar en estos que están más relacionados con el tema de la rehabilitación. Entonces, el primero es que a través de la inteligencia artificial se pueden personalizar los programas de rehabilitación de maneras que antes se quería lograr, pero ahora es muchísimo más sencillo.
Y eso se traduce en mejores resultados para las personas con lesiones cerebrales. Estos algoritmos, estas inteligencias artificiales que tienen la capacidad de analizar datos de manera veloz y muy rápida, permiten tener información en tiempo real todo el tiempo de cómo están las personas progresando o si no hay progreso, qué cambios se pueden hacer, qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden incluir, que antes tomaba mucho más tiempo. Entonces, esto está permitiendo que los programas de rehabilitación sean de alguna manera más efectivos y también de otra manera que puedan ser mucho más individualizados. Esto también tiene efectos positivos porque las personas, digamos, muestran mejorías en su adherencia al tratamiento, se muestran más motivadas y, por supuesto, si la persona tiene un objetivo que es volver a su casa o a su trabajo, a sus actividades que venía haciendo antes, y a través de este programa le estamos dando la oportunidad de lograr ese objetivo en menor tiempo, pues por supuesto que ellos muestran un nivel de satisfacción mucho más alto, que al final esto se traduce también en una mejor calidad de vida. El famoso Machine Learning que ayuda a optimizar los programas de rehabilitación. Nuevamente, ellos pueden analizar datos de todo tipo. Hay múltiples dispositivos que se utilizan hoy en día, como por ejemplo los relojes inteligentes que pueden medir ritmos cardíacos, nivel de sudoración, nivel de oxígeno en la sangre. Todo eso se está manejando también en los hospitales hoy en día y esto es una fuente de información muy, pero muy importante, pues que indica mejoría o dificultades en tiempo real. Ahí les dejo pues algunos proyectos que en este momento se están haciendo muy interesantes o que han publicado y que los resultados muestran que definitivamente hay cosas muy positivas. Esto también es muy interesante porque a través de ese análisis de información, estos, digamos, estas inteligencias artificiales, estos programas computarizados permiten crear modelos para clasificar pacientes en diferentes grupos y esto también permite que las inteligencias artificiales hoy en día puedan detectar patrones que pasan desapercibidos incluso para personas muy experimentadas. Y pues aquí hay algunos ejemplos de ese tipo de herramientas que tenemos hoy en día. Esto me pareció muy interesante porque siendo psicólogo, muchas veces la manera en que el paciente se presenta durante una sesión también brinda mucha información y no necesariamente es información verbal, pero a través de la inteligencia artificial también se pueden analizar el discurso de los pacientes para identificar progresos o activación emocional, bienestar psicológico, que puede incluso muchas veces, incluso para personas muy experimentadas, pasar desapercibido. También se pueden detectar cambios en el contenido del discurso o el estilo que indique cambios en la cognición, en el estado de ánimo o en las habilidades de comunicación. Y también tenemos otros tipos de tecnologías como la realidad virtual, la realidad aumentada, la robótica, que justamente ofrecen experiencias inmersivas, interactivas, ajustadas a las necesidades de cada persona, que eso antes lograrlo era demasiado complicado porque requería de un esfuerzo y de un gasto en recursos y en tiempo muy alto. Hoy en día eso se puede lograr de una manera mucho más fácil y rápida, aunque no podría decir que económica, porque esa es una justamente de las desventajas que vamos a hablar un poquito más adelante, y es el tema de los costos. La inteligencia artificial también tiene la capacidad de analizar el rendimiento, la ejecución de los pacientes y adaptar, por ejemplo, el ambiente dependiendo de cómo la persona va reaccionando y de cómo la persona se va adaptando. Y al mismo tiempo le proporciona a las personas una retroalimentación inmediata, si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, que muchas veces eso también ayuda a que la persona mejore a largo plazo.
Aquí hay una referencia de un estudio en el que encontraron que los pacientes que recibieron un programa de entrenamiento de solución de problemas basado en realidad virtual mostraron mejorías significativas comparado a quienes fueron sometidos a un entrenamiento con metodología tradicional. Y esto fue muy interesante porque estas personas después se presentaron a unas entrevistas y justamente por mejorar estas habilidades de solución de problemas, las personas que habían estado en el programa con realidad virtual, digamos que mostraron un mayor porcentaje de contratación en estas entrevistas. Entonces, eso me pareció muy interesante también. Tenemos otras revisiones que se han realizado con el objetivo de identificar cómo la inteligencia artificial influencia el diagnóstico y el tratamiento en rehabilitación, en trastornos neurológicos. Los resultados muestran cosas muy interesantes. Por ejemplo, este artículo buscaba evaluar cómo una mano robótica que justamente estaba integrada con inteligencia artificial podía, digamos, influenciar la recuperación de personas con accidentes cerebrovasculares durante un periodo de 4 semanas, y se mostró que las personas que participaron activamente en este grupo experimental con esta mano robótica mostraron mejores puntuaciones en estas escalas que utilizan los fisioterapeutas para medir el rango de movilidad y qué tanta fuerza la persona está otra vez ganando después del accidente cerebrovascular. Y al mismo tiempo, a través de la inteligencia artificial, se pudo detectar que uno de los predictores de mejoría a futuro eran los puntajes obtenidos en esta escala, el FMA, previa o durante la admisión. Aquí hay otros ejemplos también con pacientes con lesiones de la médula espinal, con lesiones cerebrales y con accidentes cerebrovasculares. Todo esto son, digamos, cómo la inteligencia artificial logra aumentar y predecir las trayectorias de mejoría en diferentes poblaciones. Y este también es uno muy interesante con pacientes con lesiones de la médula espinal. Este es otro estudio que encontré enfocado directamente en afasia, en trastornos del lenguaje, y básicamente buscaba analizar cómo se está utilizando la inteligencia artificial en la rehabilitación de la afasia y cómo se está usando la inteligencia artificial en diferentes dispositivos, en diferentes aplicaciones que se utilizan también en la rehabilitación. Se identificaron 781 artículos, después se redujo simplemente a 28, y estos son a grandes rasgos los resultados. De estos 28, 17 artículos reportaron el uso de inteligencia artificial para clasificar los diferentes síndromes afásicos que hay y para hacer diferencias en el diagnóstico entre afasia, no afasia o demencia, con un porcentaje muy alto de precisión. Se encontró que a través de la inteligencia artificial, realizar el mismo proceso por un especialista del lenguaje tenía los mismos niveles de precisión. O sea, la inteligencia artificial, a través del análisis de diferentes patrones, logró casi que replicar lo que haría una persona entrenada, pero en mucho menos tiempo. Entonces, el tiempo se convierte en una variable muy, muy importante. Otros artículos buscaron hacer diagnósticos de afasia o demencias solamente analizando diferentes patrones y cómo la persona, digamos, se presentaba en diferentes pruebas de lenguaje. Y en términos de la precisión, los resultados mostraron que la inteligencia artificial fue capaz de diferenciar entre diferentes síndromes con un nivel alto de precisión
abriendo una posibilidad muy interesante para el uso con esta población. Ahora, en términos de la rehabilitación, un artículo evaluó la aplicación basada en inteligencia artificial que retroalimenta a personas con afasia en su expresión verbal al realizar ejercicios de lenguaje en casa. Otros artículos evaluaron la tecnología para el reconocimiento automático del discurso como parte de evaluaciones e intervenciones en personas con afasia. Y otros 2 artículos presentaron programas terapéuticos novedosos basados en inteligencia artificial. Estas son otras tecnologías que no son muy novedosas. Si miramos las fechas de publicación de algunos de esos artículos, nos remontamos incluso a finales de los 90, pero estos test computarizados que se utilizan para medir diferentes funciones cerebrales, digamos que fueron los pioneros, y gracias a la inteligencia artificial, todas estas baterías y test computarizados se han logrado perfeccionar porque han logrado integrar estas tecnologías que permiten analizar datos muy rápido, que permiten considerar elementos que antes no eran fáciles de incluir en las evaluaciones y detectar cosas muy pequeñas que pueden llevar a considerar aspectos que son muy importantes en la rehabilitación y también en la evaluación. Entonces tenemos diferentes baterías para evaluar diferentes procesos cognitivos como la atención, la velocidad de procesamiento, la memoria. También tenemos otras baterías para evaluar memoria de trabajo, funciones ejecutivas. Aquí tenemos otras baterías computarizadas que se usan bastante, que son muy utilizadas para diferentes diagnósticos. Por último, también tenemos otras plataformas de rehabilitación neuropsicológica. Y yo resalté aquí la palabra rehabilitación porque, volviendo un poco al principio de la charla, yo les comentaba que hay una diferencia entre lo que es el concepto de rehabilitación y lo que es la estimulación cognitiva y el entrenamiento cognitivo. Entonces, lo que en este artículo se hizo fue analizar varias plataformas que son bastante conocidas, algunas de ellas, por ejemplo, esta Gradior tiene más de 30 años desde que fue creada, es muy conocida. Hay otras que también son bastante populares como Lumosity o Neuronap, también son bastante conocidas. Y básicamente este estudio lo que hizo fue tratar de analizar las características de estas plataformas. Entonces, ¿qué tan conocidas son? Es el primer elemento. Si se utilizan en la práctica clínica o si son más plataformas que se utilizan para la investigación. Entonces le asignaron un 1 si solamente era utilizada o para el uso clínico o para investigación, o un número 2 si se utilizaban 2. Entonces, pues eso quiere decir que muchas de las plataformas de alguna manera tienen alguna evidencia científica. Y luego analizaron otra característica, que es qué tan adaptable era esa inteligencia artificial para las personas. Y cuando hablo de adaptable me refiero a si las personas podían elegir el nivel de dificultad de los ejercicios que estaban realizando, qué tanto podían ellos configurarlo para hacerlo más personalizable y qué tanto se podían mitigar algunas barreras, porque muchas de las consecuencias de los trastornos neurológicos no solo son cognitivas, sino también son sensoriales, también son de movilidad. Entonces, ¿qué tanto esta plataforma permitía adaptarse a esas condiciones propias de cada persona? Los datos, si permitía, digamos, guardar datos para posteriormente analizar y tener más o menos una idea de cómo va avanzando la persona, o si definitivamente cada tarea se hace por única vez y luego no se tenía mucha información sobre cómo me estoy desempeñando en esa tarea, cómo se procesaban los datos, si había algún tipo de feedback o algún tipo de retroalimentación,
la evidencia científica, si había algún estudio que estuviera avalando su uso, y digamos, estas plataformas a quienes estaban orientadas. Muchas de ellas se han desarrollado para adultos y poco a poco se han ido incluyendo también otro tipo de poblaciones como los niños, los adolescentes, adultos más jóvenes y adultos más de la tercera edad. Y qué tan flexibles eran estas plataformas. Entonces, lo que vemos en estos resultados es que muchas de estas plataformas lo que están tratando de ofrecer a la persona es cada vez una experiencia más personalizada, una experiencia cada vez más única y que le permita a cada persona tener más el control de su trayectoria. También encontré, les comentaba de esta plataforma Gradior, que es bastante conocida. En el 2022 se publicó este artículo buscando establecer su efectividad para la rehabilitación neuropsicológica. Básicamente los resultados nos muestran que a través de este programa, las personas que fueron expuestas o que estuvieron recibiendo este programa mostraron mejores puntuaciones en diferentes pruebas neuropsicológicas. Sin embargo, hay varias cosas interesantes por analizar con estos resultados, y la primera es que el estudio fue realizado con personas con deterioro cognitivo leve o que estaban en las primeras etapas de demencia. Entonces, digamos que eso reduce un poco la población a la que podría llegar, porque pues en los hospitales también tenemos personas con otro tipo de diagnósticos que podrían beneficiarse. Lo segundo es que, ligado un poco al concepto de rehabilitación neuropsicológica, lo que estamos buscando es maximizar y, digamos, permitir a esta persona disfrutar de su vida de la mejor manera. Y muchas veces eso no implica que mejorar los puntajes en una prueba neuropsicológica quiere decir que tu cognición está mejorando. A lo que voy es que muchas veces los puntajes en las pruebas neuropsicológicas nos dicen información muy relevante, pero el objetivo de la rehabilitación no es mejorar los puntajes de las pruebas neuropsicológicas, sino brindarle a esta persona las herramientas para poder volver a su vida y poder hacer las cosas que disfrutaba, muy a pesar de que, digamos, tenga sus problemas de atención o de pronto su memoria no sea exactamente la misma que era antes. Lo otro también que en este artículo se ve que es muy importante es que muchas de estas plataformas, los ejercicios que aparecen ahí, se asemejan mucho a lo que en las pruebas neuropsicológicas se pide a la persona que haga. Entonces, los autores trataban un poco de entender y explicar si la mejoría en las puntuaciones se debió a una mejoría en la cognición como tal, o simplemente lo que pasó fue que estas personas durante el tiempo que estuvieron haciendo estos ejercicios se entrenaron para cuando hicieran el test volver a repetir lo que habían hecho en los ejercicios, y el puntaje se incrementó porque ya tenían un entrenamiento previo. Entonces son cosas interesantes para tener en cuenta, porque la plataforma muestra que hay mejoría, pero hay que analizar un poco, digamos, qué es lo que se está buscando. Este es otro artículo, otra revisión, también que busca un poco entender cómo se utiliza la inteligencia artificial en el entrenamiento cognitivo, y básicamente buscaron resolver estas 5 preguntas. ¿Qué tipo de inteligencia artificial se está utilizando en el entrenamiento cognitivo? Y cuál es, digamos, la justificación para ello. ¿Cuáles son los dominios que el entrenamiento cognitivo está abarcando? ¿Cuáles son las poblaciones a las que este entrenamiento cognitivo se está dirigiendo? ¿Qué tan efectivo y qué tan personalizable puede ser esto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y cuáles son algún tipo, digamos, de
la validación que se ha hecho para, digamos, analizar estas inteligencias artificiales. Esto es simplemente para comentar que encontraron 5.000 artículos, pero al final se redujo solamente a 19, y los resultados, pregunta a pregunta, pues muestran que muchas de las inteligencias artificiales que se están usando en este momento para el entrenamiento cognitivo, lo que buscan es ofrecer a la persona la posibilidad de adaptar esa plataforma a sus necesidades. Y lo otro que también es importante es que se busca entrenar no solamente una función cognitiva, sino abarcar la mayor cantidad de funciones cognitivas. No sé si alguno ha tenido la posibilidad de pronto de utilizar alguna de estas plataformas como Gradior, como Luminosity. Se puede dar uno cuenta de que están organizadas muchas veces por funciones, pero cuando uno realmente elige, por ejemplo, un ejercicio de atención, no es solamente la atención que uno necesita, no solamente uno necesita tener una buena habilidad de atención para hacer ese ejercicio o fortalecer su atención, sino que al mismo tiempo ese ejercicio también lo está poniendo una prueba en su memoria, en su capacidad de decidir, en la capacidad de que uno tiene para planificar. Y eso es justamente lo que las inteligencias artificiales y estas plataformas están buscando. En cuanto al tipo de población que está dirigido, se encontró que la mayoría de los estudios que analizaron se realizaron con poblaciones no clínicas. Eso quiere decir con personas que no tienen ningún diagnóstico neurológico. Y eso es importante también resaltarlo. Y bueno, los estudios, digamos que todos tenían características muy distintas. En cuanto a qué tan efectivo, hubo un estudio que no mostró ninguna diferencia. Básicamente no encontraron diferencia entre utilizar un programa de entrenamiento cognitivo con inteligencia artificial a uno que no tiene inteligencia artificial. Algunos de ellos encontraron mejorías en los puntajes cognitivos nuevamente. Otros de ellos, digamos que mostraron diferentes variaciones en cuanto a las trayectorias de recuperación. Entonces, digamos que muchos resultados distintos. No había una clara tendencia de si había mejoría, si no había mejoría, en qué había mejoría. Entonces, un poco de mucha variabilidad. Y lo último es que en cuanto, digamos, a la calidad de los estudios, se utilizaron las recomendaciones de esta organización para, digamos, darle una puntuación a cada estudio de qué tan, no qué tan bueno, sino qué tan riguroso fue el proceso que utilizaron en ese estudio para, digamos, sus resultados. Y solamente 2 estudios fueron, digamos, clasificados o puntuados con una buena calificación. En cambio, más de la mitad, la mayoría de ellos, no fueron estudios muy rigurosos. Ahora, respecto a las oportunidades, los retos y las direcciones futuras. Doctor Daniel, tenemos unos 3 minuticos más para terminar, por favor. Ok. Sí, básicamente hay diferentes retos en este momento que tienen que ver con la creación de esos modelos. Hay retos técnicos, porque para crear estas inteligencias artificiales no solamente hay equipos médicos, sino también hay ingenieros y hay una cantidad de personas involucradas que no tienen el entrenamiento clínico que se necesita muchas veces para crear este tipo de inteligencias artificiales. Entonces hay como un reto ahí muy importante y hay un campo de trabajo muy amplio. Otro tema muy importante es el tema de los datos, sobre todo porque en los hospitales se maneja información muy sensible de muchas personas y los hospitales, con toda la razón del mundo, son demasiado cuidadosos con a quién le van a compartir esa información. Un tema de viabilidad y equidad tiene que ver con la confianza, justamente, la interacción entre los usuarios y las mismas inteligencias artificiales,
muchas de las personas que están en este momento recibiendo tratamiento para trastornos neurológicos son personas que no están acostumbrados y que no crecieron con la tecnología como las generaciones de ahora, y les cuesta a veces mucho interactuar con este tipo de realidades artificiales, de realidades virtuales, de ponerse las máscaras, los lentes. Entonces ese es otro tema también para explorar un poco, el tema de la equidad. Estas tecnologías cuestan mucho dinero porque las empresas que las están desarrollando invierten mucho dinero en eso. Entonces, de pronto, para las poblaciones más vulnerables o en los países de pronto de menor desarrollo, acceder a este tipo de tecnología no es tan sencillo por los costos. Y el tema de la regulación y la innovación también, todo lo que tiene que ver con políticas, la creación, las partes involucradas, los gobiernos, y todo lo que tiene que ver con la regulación. No existe una legislación, una regulación clara hasta el momento para muchas de estas inteligencias artificiales. Entonces, estas son algunas de las conclusiones que yo saqué luego de organizar esta presentación. Entonces, la inteligencia artificial tiene la capacidad de transformar los procesos de diagnóstico y de rehabilitación. Una de las características principales es que aumenta la capacidad de analizar altos volúmenes de información para identificar patrones, para tener información en tiempo real, que incluso muchos profesionales entrenados y capacitados podrían llegar a pasar por alto. Permite adaptar y personalizar los programas de rehabilitación. También hay algunos aspectos éticos y privacidad de los datos que se deben tener en cuenta. Y todavía es muy pronto para llegar a conclusiones mucho más específicas y se requiere más evidencia, más validación clínica en diversas poblaciones. Hay muchas plataformas diseñadas para personas con características muy particulares, y eso hace que muchas veces se limite el uso de algunas de esas mismas plataformas. Esas son las conclusiones que yo tengo. Quería terminar la presentación preguntándoles, o para que ustedes se hagan la pregunta de cuáles son las conclusiones para ustedes. Yo sé que muchos han tenido la posibilidad de entrar en contacto con algún tipo de inteligencia artificial y bueno, de esa manera como hasta ahora se está empezando a hablar de esto de manera masiva, yo siento que cada uno puede llegar a sacar sus propias conclusiones y los invito a que pues con la información que hay en el momento y con la experiencia que cada uno tiene, pues cada uno vea la manera en que esto lo puede aportar en su ejercicio profesional. Muchas gracias a todos por su atención y no sé si tengamos tiempo para algunas preguntas o algunos comentarios finales.